Hola, vamos a dar respuesta a otra pregunta en un vídeo corto. En este caso la formula Cristina a través de LinkedIn y dice: en mi caso me dedico a la evaluación neuropsicológica infantojuvenil. En el WISC no es poco frecuente encontrar un mayor rendimiento en letras y números que en dígitos, a pesar de considerar que letras y números es un nivel de complejidad, porque requiere una mayor manipulación de la información. ¿A qué crees que puede ser debido? Bueno, es una pregunta muy frecuente. A lo que se refiere Cristina con la pregunta es a lo siguiente. Dígitos es una prueba que compromete fundamentalmente al bucle fonológico. No hay que operar nada con la información, no hay nada que manipular, sencillamente es un ejercicio de repetición en el que la información entrante debe de ser retenida en el bucle fonológico y después producida sin ninguna manipulación. Mientras que en dígitos crecientes, dígitos inversos y letras y números hay una manipulación por parte del Ejecutivo Central. Y por tanto lo razonable es que en primera instancia, como dice ella, la puntuación de dígitos directos sea mayor que la de dígitos crecientes, crecientes mayor que inversos y dígitos inversos mayor que letras y números. Y lo que ella dice es cómo es posible que en letras y números se puedan rendir algunos niños por encima de lo que han rendido en dígitos. Esa pregunta se puede hacer tanto con letras y números como con dígitos inversos. Es decir, hay muchas veces que me han formulado esta misma pregunta: ¿cómo es posible que en dígitos inversos haya una puntuación más alta que en dígitos directos? Y la respuesta fundamentalmente es la misma. En principio, tenemos que pensar qué ha podido afectar durante la ejecución de dígitos directos para que ese hecho sea así. Por una sencilla razón. Como para manipular letras y números o dígitos inversos, yo necesito retener la cadena fonológica que acaba de sonar en algún sitio, es del todo improbable que dígitos directos sea menor que dígitos inversos o letras y números. Cuando digo esto, y a pesar ocurre, o sea, es decir, a pesar acabo de decir que es improbable, pero aún así ocurre, y a mí me ha ocurrido en muchas ocasiones, lo que hay que hacer es irse otra vez a dígitos directos, porque hay un efecto de la práctica. A mí me gusta cuando dígitos directos yo lo administro y a pesar de el individuo, tanto en niños como en mayores, da igual, la puntuación es demasiado baja, yo paso un tercer ensayo. Es decir, cuando el paciente falla, sabéis que se administran dos de una misma longitud y que la prueba se suspende cuando se fallan dos consecutivos de la misma longitud. Yo paso una tercera e incluso una cuarta. Necesito estar seguro de cuál es la amplitud del bucle fonológico, porque eso compromete a toda la evaluación neuropsicológica, no solo a la memoria de trabajo. Eso va a comprometer la comprensión de órdenes, la comprensión del lenguaje, ya no de órdenes, sino la comprensión de las instrucciones. Es decir, va a comprometer a múltiples niveles, de manera que el bucle fonológico tiene que estar explorado de manera que yo esté seguro que la puntuación que ha obtenido es la máxima posible. Y esto es lo que muchas veces no ocurre en niños. Cuando yo empiezo a pasar dígitos, el niño responde dígitos a una longitud. Pongamos que el niño es capaz de hacer, no sé, dígitos 5, eh, y de repente es capaz de hacer letras y números invertir 6 y hace letras y números de span 6. Esto no puede ser. Es ilógico desde el punto de vista científico. De manera que algo ha tenido que ocurrir para que esos datos estén produciendo esa salida, ¿no? Incorrecta. Tengo que irme a dígitos porque muy probablemente el chaval sea capaz de hacer dígitos 6 al menos. Porque lo que sí resulta plausible es que dígitos directos sea igual que letras y números, en tanto que la capacidad del bucle fonológico sea X y la capacidad del ejecutivo central para manipular la información del bucle sea también X. De manera que yo soy capaz de almacenar 6 elementos y el ejecutivo manipula los 6 elementos. Perfecto. Lo normal es que si yo soy capaz de, almacenar 5 elementos, por ejemplo, el ejecutivo manipule bien 4. Eso es lo habitual.
¿Puede ser que almacenando 5 manipule 5? Sí, pero es del todo imposible almacenar 6 o almacenar 5 y manipular 6, porque ¿dónde está contenido el otro elemento? Hay un componente, por tanto, asociado a la práctica, cuando uno ha aplicado dígitos directos, dígitos crecientes, dígitos inversos y después letras y números, que no se tenía al principio, y es que el sujeto lleva haciendo la tarea, pues no sé, 3 minutos, 4 minutos. Cuando le pasé dígitos directos era la primera vez que lo hacía. Cuando le estoy pasando letras y números se está volviendo un experto en esa tarea de repetición que yo le estoy proponiendo. Por lo tanto, si vuelvo a visitar dígitos directos al final, comprobaré que obtengo un dígito de span más. Otra cosa es que en mi evaluación cuantitativa, lo que miren los baremos, tenga que mirar lo que he obtenido en la primera ocasión, porque la prueba está administrada correctamente. Pero también es verdad que cualitativamente yo podré tener en cuenta que esos dígitos, esa amplitud del bucle fonológico es un poquito mayor, y que hay un efecto relacionado con la práctica, que eso también tiene implicaciones con respecto a otras cosas de la evaluación neuropsicológica, y que por tanto tendré que considerar a la hora de hacer la interpretación de los resultados. Así que este tema es un tema muy peliagudo, en el que, bueno, yo me he encontrado gente que me ha dicho, no, no, y es que aunque vuelvas a pasar, bueno, pues eso hay que encontrar la razón por la que en dígitos directos ocurre ese efecto, porque es del todo irracional. No es posible que en un pendrive de 16 gigas metamos 19, porque no caben. Es así de sencillo, y por tanto hay que buscar la razón por la que caben 19. En este caso a lo mejor es que el pendrive es de 24, y por tanto hay que volver a evaluarlo. Espero haber respondido la pregunta. Es una pregunta que me han hecho muchas veces y que tiene una respuesta muy controvertida, porque la gente se queda con el ceño fruncido, pero yo, al menos en mi experiencia, no tengo otra. Invito a neuropsicólogos que escuchen estos vídeos a dar las suyas en redes sociales y podamos comentarlas sin ninguna duda. Nos vemos. Un saludo.